podernos encontrar nuevamente desde este su programa Cabina Educativa, segunda temporada, que se transmite desde Rumbo Digital, www.rumbodigital.p. Les saluda su amiga de siempre, Rosa Chinchayán. Hoy día, queridos amigos, tenemos un tema muy, pero muy importante que tratar. Y es el referente a la educación y cultura como parte de la violencia contra la mujer desde la niñez. Y para ello hemos invitado nada más y nada menos que a una gran intelectual internacional, la doctora Jacqueline Barriga Nava. Ella es boliviana, licenciada en psicología, con maestría en educación, investigadora educativa, gestora cultural, escritora y de regalo, además, es una poetisa. Bienvenida, doctora Jacqueline Barriga Nava, a este su programa Cabina Educativa. ¿Cómo se encuentra usted, doctora, desde La Paz, Bolivia? Sí, primero, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, por la introducción, doctora Chinchayán. Muchas gracias por haberme invitado. Para mí es un honor conversar de estos temas tan importantes que obviamente nos aqueja a todos los latinoamericanos. Y bueno, y desde mi patria, desde Bolivia, les envío un gran saludo a todos los hermanos latinoamericanos de Perú. Muy bien, doctora. Doctora, usted es una persona muy reconocida a nivel nacional e internacional, ha recibido diferentes premios, premio Emilio Villanueva por el gobierno autónomo de La Paz, premio por el Senado de la República de Argentina, también una medalla verde por la Fundación Especial del Medio Ambiente, medalla de la Hermandad de los Pueblos de Perú, acá en el 2016, embajador universal de la cultura por la UNESCO 2015, también tiene un doctorado honoris causa por la Academia de la República del Perú, segunda finalista de la poesía de Rumania, excelencia cultural y otros galardones que se le han otorgado en Nicaragua, Chile, España, Omán, Estados Unidos, México, Pakistán, Venezuela y otros. Sinceramente, doctora, es para nosotros un gran placer y un gran honor tenerla a usted aquí en Cabina Educativa. Sobre todo, doctora, porque el tema que vamos a tratar es un tema que usted ha investigado y hemos coincidido. Es el tema de la violencia. Doctora, siendo usted una asidua investigadora sobre estos problemas sociales y ambientales que aquejan la humanidad, sabemos, doctora, que son muchas más las víctimas de violencia mujeres que varones. Obviamente, sabemos que también hay violencia contra los varones, no lo podemos desconocer, pero sabemos que la violencia contra la mujer es mucho mayor. Y las formas como se ejercen también son variadas, ¿no? Ya que muchas mujeres consideran que la violencia está normalizada. Díganos usted, doctora, ¿qué es la violencia y cuáles son las formas de ejercerlas dentro del hogar y que las mujeres a veces no se dan cuenta? Ya. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia hacia la mujer está catalogado como algo que genere como resultado un daño. ¿Ya? Ese daño puede ser psicológico, puede ser físico o puede ser sexual. Y obviamente también todas estas formas de maltrato tienen que estar regido por una normativa dentro de cada país. ¿No? Es eso lo que te podría decir. Ahora, ¿cómo se ejerce la violencia? Hay diferentes formas. Ya, por ejemplo, en el caso de las mujeres hay un acoso, ¿no? E inclusive puede pasar eso con las mujeres adolescentes que sufren un acoso de parte de su enamorado, ¿no? Y ese acoso puede ser, por ejemplo, llamándole a cada rato, controlándole dónde está, diciéndole a qué hora va a llegar, entre otras cosas. Eso se puede catalogar como un maltrato. Y eso, obviamente, como es un maltrato, repercute en su conducta de la persona, de la mujer, por ejemplo, cambios de su estado de ánimo, le produce ansiedad, le puede producir
producir depresión, etcétera, ¿no? Entonces, como es violencia, la violencia se tiene que considerar entre causa y efecto, ¿no? Entonces, no solamente es por un lado, sino que también eso me tiene que producir a mí una consecuencia. Otro punto que se puede considerar como maltrato a la mujer, por ejemplo, es tener un acceso limitado a las finanzas o a la toma de decisiones, como es de muchas familias, muchas madres de familia, señoras, que obviamente no tienen este acceso económico. Y también obviamente la familia es totalmente patriarcal, donde las decisiones simplemente lo toma el varón. Ahora, si eso a la mujer le produce un cambio en su conducta, depresión, ansiedad, entre otras cosas, sí se puede catalogar como un maltrato. O sea, vuelvo a repetir, la violencia es causa y efecto. Hay algunas mujeres, por ejemplo, que he conocido que solamente el dinero lo maneja su esposo, pero ella se siente tranquila y feliz y dice, mejor para mí, así no me echa la culpa si yo gasto o no, pero él a mí me da todo lo que yo quiero, entonces ella está feliz, ¿no? Entonces, eso no se puede catalogar un maltrato, ¿no? Porque no hay una consecuencia, no hay un cambio en su conducta que obviamente eso le puede producir que no se sienta bien con el entorno o baje su nivel de productividad en su trabajo, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, la violencia siempre es causa y efecto, algo que a ti ya te produzca un perjuicio, ¿ya? Entonces, eso ya se puede catalogar como una violencia, ¿ya? Otro punto, por ejemplo, bien importante que quiero tomar en este punto es también cuando la mujer no recibe o recibe un maltrato del esposo, por ejemplo, ella le trata o le dice, mira, quiero salir a tal lado, no, o le prohíbe ciertas cosas, no le da esa necesidad también emocional, espiritual que todo ser humano requiere y hay un cambio en ella de actitud, también se puede considerar como un maltrato. ¿Ya? Entonces, todo tiene que estar regido entre causa y efecto para que se catalogue un maltrato, una violencia. Todo aquello que traiga una consecuencia, digamos, Todo aquello que traiga una consecuencia, un cambio. Ya. un Ahora, cambio, y ese cambio sea negativo. y ese cambio obviamente sea negativo, se puede considerar violencia, ¿no? Y todo aquel acto que denote un daño, tanto físico, psicológico y sexual. Todo lo que te estoy hablando, los ejemplos anteriores, son psicológicos, ya que no se ven, yo no tengo cicatrices en mi cuerpo con eso, pero de alguna u otra manera me está afectando en otras áreas de mi vida, ¿ya? Y me está afectando de una manera negativa. Entonces sí, eso se puede considerar como violencia. Claro, a veces las mujeres no valoran, ¿no? Ahora, por ejemplo, que está muy de moda los pantallazos o los WhatsApp de ubicación, ¿no? Dime dónde estás, en qué lugar te encuentras, tómame una foto si dices que estás haciendo tal cosa. Esas son formas muy indirectas, Indirecta. ¿no, Sí, doctora? indirecta. De realizar el acoso, la violencia contra la mujer, contra la pareja, ¿no? Y a veces las mujeres creen y dicen, no, lo que pasa es que él está muy enamorado de mí, y como está muy enamorado de mí, cada rato me escribe, cada rato me llama, pero eso no es así, no le da su espacio de independencia que todo ser humano necesita y que por ende nos ayuda a desarrollarnos de una manera feliz, porque Claro. aunque sea mirando las plantas, aunque sea mirando el cielo, uno se siente feliz, pero en forma independiente. No necesariamente tiene que ser al lado de la pareja. ¿No, doctora? Exactamente. Ya, entonces todo, ahora si eso a ella le está produciendo, por ejemplo, ese control, yo tomo el ejemplo que tú me estás dando, ya le está perjudicando en sus relaciones interpersonales, se ha alejado de la familia, se ha alejado de sus amigos por el hecho de para evitar que su pareja no se enoje con ella, etcétera, etcétera. Entonces ya estamos incurriendo de una manera indirecta ya a un maltrato, porque esto no es que se va a mantener así, ya la secuencia de maltrato va a ir aumentando, ¿no? Primero va a empezar por un acoso, que no salgas, luego que solamente tienes que salir conmigo, luego yo te iré a recoger, luego si él se enfurece ya le va a empujar o le va a dar un sopapo, como decimos aquí, ¿no? Entonces eso, la secuencia de la violencia va aumentando sin que nosotros muchas veces nos demos cuenta.
Pero con esta información yo considero de que la información en las jóvenes, en las mujeres, es muy importante darles para que ellas no lo tomen de una manera natural, sino digan, o sea, yo he estado en tal conferencia o en tal lugar, me dijeron que es de esta manera, entonces tomaré mayores precauciones. Entonces, para eso también sirve todas estas cuestiones que nosotros estamos hablando, ¿no? Es Como muy prevención. importante como prevención. Es muy importante darles esta información a las jóvenes, a las mujeres como prevención, ¿no? O si están viviendo eso, para alejarse o buscar de alguna manera alternativas para buscar una solución, ¿no? Para que Entonces, reflexionen y no para caigan luego en reflexiones, una ola de violencia mayor. exactamente. Así. Doctora, también quería preguntarle, la violencia contra la mujer, coincidimos, se inicia desde la niñez en el hogar. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ya que sabemos que usted sobre ese tema ha investigado bastante. Sí, sí, exactamente. Bueno, voy a tratar de resumir algo bastante corto. Muchas mujeres machistas, ya, porque es una educación machista, ya cuando su marido es infiel o su pareja es infiel, tiene la culpa la otra, no él. Es más, cuando le preguntamos al varón por qué me ha sido infiel, él dice, soy hombre. ¿No? Entonces, como es hombre, entonces, y la otra le ha venido a tentar, como no puede decir no, entonces le ha provocado la infidelidad. O sea, que la culpable es la otra, ¿no? Entonces, es de esa manera que eso ha sido la primera idea que nos han metido referente a la mujer pecadora desde un aspecto sexual. Ahora, han introducido otro tipo de mujer, que es la Virgen María. La Virgen María es la madre. La madre viene a ser la revalorización de la mujer, viene a resultar ser el amor de un hijo, ¿no? Entonces, en otras palabras, la mujer cobraba su valor a través de la maternidad. Es por eso que en Latinoamérica, como, bueno, pues seguimos con estos tipos de tradiciones y seguimos obviamente con este tipo de educación, entonces ser madre es lo primordial para la mujer. Que una mujer en Latinoamérica diga que no quiere ser mujer es porque tiene algún problema psicológico, está loca y no sé qué. ¿Ya? Entonces es eso lo que nos ha introducido la religión, esos dos elementos referente a lo que es la mujer y obviamente seguía subyugada al varón. Luego, en la edad media, era la peor etapa que la mujer ha vivido, ha sido la etapa misógena más sobresaliente en la historia de la humanidad, donde la mujer prácticamente pues, se revalorizaba la virginidad de la mujer. La mujer era considerada simplemente como una mujer, obviamente que tenía que dar los hijos al varón para que su linaje prosiga a través del tiempo. Ella es más, no criaba a sus hijos, la hija mujer sí era criada por ella para cuidar su virginidad y el hijo varón pasaba a las criadas o a otro tipo de personas para criarlo de diferente manera, porque obviamente las necesidades sociales también, doctora, eran distintas, ¿no? Porque seguían en guerras, seguían en conquistas y estaban en ese tipo de etapas donde lastimosamente la mujer no podía participar, ¿no? Entonces, la parte social también ha influido de que la mujer se la vea inferior al hombre por esto de las guerras, ¿no? Luego ya ha surgido, bueno, pues el romanticismo, la época romántica, donde ya se le ha dado un valor al hijo, ya se le ha dado un valor al amor maternal, porque los niños obviamente también reclaman y obviamente ya ahí en la educación ya ha intervenido la mujer, tanto en la educación del varón como en la educación de la mujer. Y luego aparece la edad moderna, donde todas nuestras mamás han nacido, ya donde ya surge un movimiento social importante en Estados Unidos, donde la mujer dice de que obviamente ellas cumplen un papel muy importante y ahí se arraiga la madre perfecta, ¿no? O sea, cualquier cosa que el hijo haga, la madre tenía la culpa porque la madre era la responsable de cuidar a sus hijos, de criar a sus hijos. Y hasta el día de hoy en Latinoamérica es así, ¿no? En Latinoamérica, por ejemplo, la que cría al hijo y a la hija es la madre. El padre tiene que ir a trabajar.
Y eso ha sido en la época moderna, ¿no? La esposa dueña de casa, esa era el título que las mismas mujeres se han dado y el valor que se han dado, ¿no? Que el aporte de ellas no solamente era tener hijos y tener hijos como las anteriores épocas, sino que el aporte de ellas era tener buenos hijos para la sociedad, ¿no? O sea, que si tenían un buen hijo para la sociedad era una buena madre, si tenía un mal hijo era una mala madre. Y bueno, es a través de esta etapa donde nosotros, tú, yo y muchas mujeres nos hemos desarrollado a través de nuestras abuelas y de nuestras madres. Y luego ahora aparece un punto bien importante que me ha llamado la atención, que no me parece que sea algo malo, sino me parece que sea algo bueno, que es que ya estamos en la etapa posmoderna, ¿no? Ya hemos pasado, ya estamos entrando a otra etapa, donde las mujeres, especialmente las jóvenes de 18, 20, 21 años, ya han abierto un camino bastante interesante, donde un diálogo, ¿no? Una discusión, donde ellas dicen, no quiero tener hijos, quiero tener hijos, quiero casarme, no me quiero casar. Entonces ya ha entrado eso, cosa que tal vez tú, usted doctora, y yo cuando teníamos 18 años, no hemos entrado a esos diálogos, directamente era algo impositivo, ¿no? Teníamos que casarnos y teníamos que tener hijos y punto, ¿no? Ya, ahora no, ahora la mujer está cambiando y por otros aspectos también sociales, es que el aspecto social también cumple un elemento fundamental para el desarrollo del ser humano y el cambio tanto de la mujer como del varón. Ya, por ejemplo, en la edad moderna, la mujer ha roto o se ha abierto una cobertura bastante interesante laboral, por esto también de las guerras, ¿no? Porque ha habido guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde no había hombres, ¿no? Y los hombres han muerto y se han quedado muchas mujeres solas ya, y han tenido ellas que trabajar y han entrado a la industria. ¿No? Y en las guerras también es donde ha entrado el trabajo de la enfermería. O sea, que ahí se ha roto, o se ha abierto un camino bien interesante laboral para la mujer que no se ha perdido hasta el día de hoy. Más bien ahora es mucho más, ¿no? Muchísimo más ahora la mujer puede ser gerenta de una empresa, puede ser empresaria, puede ser emprendedora, puede llegar a ser presidente de un país, puede llegar a estar en jefaturas bastante interesantes en un aspecto gubernamental, etcétera. Entonces se ha abierto muchas coberturas económicas, sociales, entonces porque también la sociedad ha ido desarrollándose, ya no estamos viviendo en la época del Egipto y tampoco estamos viviendo en la época de las cruzadas. ¿Ya? Esto ya es otra época donde obviamente también la tecnología ha tenido que tener un punto fundamental en el desarrollo de las sociedades y con ello la mujer. No, entonces, por eso yo no entiendo esa temática de empoderamiento, eso realmente me causa urticaria cuando hablan de empoderamiento de la mujer. ¿Cuál empoderamiento? Si la mujer se nos ha abierto un montón de cobertura para un aspecto social, económico. Lo que tenemos que hablar ahora es tal vez otros elementos que nos hemos olvidado, que es la parte educativa. Porque la mujer joven de 15, 18, 22 años ya no quiere tener hijos, ¿sabes? O se ha abierto otras coberturas de que quiere retrasar la maternidad, ya no quiere tener su hijo a los 25 años, quiere tener a los 30, 35 años, cosa que antes, que era una mujer de 30, 35 años teniendo un hijo, la mamá o la misma sociedad te hacía ver que vas a ser la abuela del bebé, ¿no? Y no la madre, ¿no? Ahora ya no es así, ahora ya no es así, ya la mujer joven ya está cambiando su perspectiva y está ya dialogando con otras personas de su mismo género, inclusive otros ya con los varones, de que el varón también ahora, el joven, quiere inmiscuirse en las decisiones de su familia, cosa que antes no era así. ¿No? La que decidía tener cuántos hijos tener, en qué momento todo, y la que se cuidaba con métodos anticonceptivos era la mujer. El hombre no se inmiscuía en esa temática. Ya ahora sí se quieren inmiscuir, y especialmente el hombre joven, porque la sociedad ha cambiado. Antes, en la época moderna, por ejemplo, con el sueldo que tenía mi padre, podía haber criado a 10 hijos, pero con el sueldo de mi padre ahora no se criaría ni a 2 hijos, ¿entiendes? Entonces la economía ha cambiado, las sociedades han cambiado El mundo ha cambiado. el mundo ha cambiado y con ello también la visión de vida que tienen las mujeres
con relación a la maternidad y con relación al maltrato inclusive, ¿ya? Pero como vuelvo a repetir, ya lo que no ha cambiado y lo que nos hemos atrasado, por lo menos en Latinoamérica, son aspectos educativos, que seguimos manteniéndolos. O sea, el mundo ha avanzado, pero nuestra educación no ha avanzado como tendría que ser. Por ejemplo, yo te tomo aquí algunos ejemplos de la educación sexual y reproductiva. Tenemos una educación sexual y reproductiva totalmente precaria, ya donde nos siguen metiendo las ideas de la edad moderna y de la edad donde ha surgido la teología cristiana, donde el hombre es más macho si tiene más mujeres, por ejemplo. Eso, por ejemplo, es una idea totalmente errada y es prejuiciosa. La educación sexual y reproductiva que tiene ahora la mujer es prejuiciosa y machista, y sigue siéndolo así. Y eso lastimosamente nos está perjudicando, y esas ideas se están introduciendo en nuestras familias, que ya están inmersas allá adentro, y obviamente es allí donde aparece el maltrato a la mujer, porque el hombre cree y se sigue creyendo dueño de la mujer, porque la mujer sigue dependiendo de él, porque no se le ha abierto una cobertura económica a la mujer. Ya, no se le enseña a la mujer que tiene que ser económicamente independiente y emocionalmente también. Por eso hay algunas mujeres que inclusive teniendo buena economía, siendo profesionales, no se quieren divorciar, porque dicen, ¿cómo me voy a divorciar si en mi familia ninguna mujer es divorciada? Entonces, ¿cómo yo me voy a divorciar? Y le siguen aguantando a su esposo. Y es más, ellas lo mantienen al hombre, ¿ya? Porque aparte de eso, el hombre no va a trabajar. Todo por soportar o por cubrir ciertas ideas de la época moderna y de la época de la teología cristiana, ¿ya? Del siglo X, XI, ya, donde nos han hecho creer, se podría decir, de que esa es la realidad de la mujer, y es donde la mujer obviamente tiene que asumir dentro de su vida, y no es así. ¿Ya? Y seguimos manteniendo esa clase de educación sexual y reproductiva, una educación sexual y reproductiva donde la misma mujer es prejuiciosa. Mira, yo he trabajado con jóvenes adolescentes en educación sexual y reproductiva, fue bastante tiempo de mi vida profesional, y cuando íbamos a los colegios y hablábamos con los papás y les decíamos, vamos a darles a sus hijos educación sexual y reproductiva, ellos pensaban de una manera prejuiciosa de que la educación sexual y reproductiva era que les íbamos a enseñar a sus hijos o la mujer desnuda, el hombre desnudo en una cama. ¿Ya? Y no es así. La educación sexual y reproductiva enseñas al niño y al adolescente desde su autoestima, habilidades sociales, habilidades interpersonales, comunicación asertiva, higiene, negociación, toma de decisiones, paternidad y maternidad responsable, planificación familiar, el MAC, manejo de métodos anticonceptivos, que ambos deberían utilizar y ambos deberían estar conscientes de que es parte de una relación responsable. Pero lastimosamente eso en Latinoamérica, lastimosamente, no se está viendo, no está viendo. Y peor aún, con la cultura que tenemos, porque Bolivia por lo menos es pluricultural, así como Perú y otras zonas, y otros países latinoamericanos, y siendo así, nos perjudica mucho más. Porque, mira, en mi país no es lo mismo hablar de educación sexual y reproductiva a una persona del altiplano, de una persona que habita en el occidente, que en el oriente, por ejemplo. Es distinto. No es igual ya hablar de educación sexual y reproductiva con una mujer citadina o con un hombre citadino a un hombre o a una mujer en la zona rural. No es igual, porque inclusive influye la cultura, ellos tienen otras tradiciones, otras formas de ver la vida de la mujer, el rol social que tiene la mujer dentro de la sociedad y dentro de su familia, es distinto. Entonces, aquí que tiene que entrar, además de todos estos puntos que estoy hablando, es la investigación. Ya, lastimosamente las universidades en Latinoamérica se han olvidado de hacer investigación, ¿no? Y la investigación es algo fundamental porque la investigación nos aleja de la subjetividad y nos acerca más a la objetividad de las situaciones. Si habría realmente universidades, por lo menos una línea de investigación universitaria sobre violencia, ya en general, ya, y especialmente en la mujer, que obviamente es
es un grupo vulnerable social, aparte de los ancianos, obviamente, ya, y de otros grupos. Ya, si nos introduciríamos a la investigación, realmente tendríamos resultados interesantes. Y la pedagogía que tendríamos que utilizar en mujeres rurales, urbanas, occidentales, orientales, tendría que ser distinta, porque su cultura de ellas es distinta. No se puede hablar de una sola educación. Es por eso que las instituciones internacionales y nacionales no solucionan el problema. Tenemos un montón de conferencias que yo fui, por lo menos un montón de conferencias que voy de maltrato infantil, de maltrato a la mujer, pero todo rota en lo mismo, no hay una solución. Y más bien se va empeorando la situación de las niñas, de las mujeres, muertes, feminicidios, infanticidios, entre otros. Seguimos en lo mismo. ¿Por qué? Porque queremos implementar una educación igualitaria para todos. Y no puede ser así, porque la mujer rural, urbana y de diferentes sectores tiene diferentes formas de actuar, tiene diferentes formas de ser y de creer. Entonces no se puede incluir pues una misma educación para todos. Tendría que ser una educación específica, un ejemplo para las niñas de la zona rural específico, ¿no? Y la zona rural occidental a oriental es distinta. Entonces tendríamos que analizar desde ese punto de vista para no equivocarnos en una educación que queremos incluir a todos como en una bolsa, todos tienen que estar, como si todos fuesen iguales. Y lastimosamente, culturalmente, no es así en el caso de Bolivia y de los latinoamericanos. Tal vez en una educación formal aprender física o química sea una sola, ¿no? Pero cuando hablamos de desarrollo humano, cuando hablamos de temas sociales, no es así. No es, porque obviamente ahí se incluiría una investigación totalmente cualitativa, ya donde te sale pues un montón de resultados distintos que influye la educación, la cultura, el lugar, etcétera, de determinados grupos sociales. Así que no podemos educar de la misma manera a todos. Yo creo que eso ha sido y es el error de muchas instituciones gubernamentales, nacionales, internacionales, de querer incorporar una educación igualitaria, igualita con la misma pedagogía para nosotros. Y no es así. Por ejemplo, una niña africana que le quieras enseñar igual que a una niña latina es distinto, su cultura es distinto. O una niña europea que ellas saben absolutamente todo, más que nosotros, ¿ya? Que quieras incluir la misma educación aquí a Latinoamérica va a ser un escándalo para los padres de familia. Entonces, es por eso que todos estos factores se tendría que analizar de una manera responsable, que se incluya líneas de investigación en las universidades, ya que nos alejemos de la subjetividad y que nos acerquemos más a una objetividad clara referente a lo que, de dónde se produce y cómo se podría evitar la violencia a la mujer en Latinoamérica. Y de esa forma se podrían planificar acciones concretas que realmente puedan conllevar a una solución a este gran problema social que día a día crece, doctora. Claro que sí, y aparte de eso, en la educación sexual y reproductiva también se tendría que incorporar un tema sumamente importante, que se incorpora, pero de una manera bastante light, se podría decir, solamente de pasada, que es paternidad y maternidad responsable. Ya creemos, algunas mujeres, inclusive jóvenes y hombres jóvenes, creen que tener hijos es una maravilla, ¿no? Y lo es, pero lo es cuando tú planificas, cuando tú dices, bueno, pues yo tengo tanto cantidad de dinero, me llevo muy bien con mi pareja, yo emocionalmente estoy bien para criar un hijo. No es tener hijos por tener hijos. Y mayormente en Latinoamérica tienen hijos por tener hijos por una presión social. Porque una mujer que decide no casarse o no tener hijos, te ponen adjetivos. O un hombre que decida que no tiene una pareja, le ponen adjetivos. O un hombre que le apoya a su esposa a lavar ropa, también tienen adjetivos. Fresa, maricón, dominado por su mujer. Pisado, o aquí en Bolivia les decimos mariquita, mandarina, fresa y no sé, todas las frutas habidas. A ver, de calificativos, que lastimosamente eso no está bien, inclusive las que mismas, no suma. ya, más bien resta, ¿entiendes?
Entonces, todo eso, mira, yo en mi investigación estaba sacando prejuicios de mi sociedad de Bolivia. He encontrado, Dios mío, frases, más de 150. Dios mío, o sea, tantas, inclusive hasta de la misma mamá. Yo conocí a una señora que se puso a llorar conmigo, yo estuve ahí, se puso a llorar, ¿no? Y me dice, Jacqueline, no puedo creer que esa mujer le haga lavar a mi hijo frazadas. A ver, yo decía, pero ¿qué tiene de malo que le ayude a lavar frazadas? ¿Cómo esa mujer le va a hacer eso a mi hijo? Y empezaba a llorar la mamá, ¿no? De que estaba siendo explotado por la mujer, ¿no? O le ha visto cocinar, ¿no? Y ha llegado justo la mamá y le dice, hijo, estás cocinando, ¿y esa mujer qué está haciendo? ¿No? Entonces esa mujer pues está también trabajando, mamá, ¿no? Ya, pero ¿cómo va a trabajar y te va a dejar a vos en la cocina como si tú fueses mujer? ¿No? Entonces son bastantes prejuicios que lastimosamente en su momento ese prejuicio, aunque parece chistoso, llega a ser parte de la violencia que se ejerce intrafamiliar en el hogar. Y eso conduce a una educación a los hijos. Entonces, Claro. ese hijo, varón o mujer, también está adquiriendo esa misma formación y se supone, y hay una altísima probabilidad de que su familia lo va a manejar de la misma manera. ¿Ya? Por un lado, y por otro lado, también dentro de la maternidad y de la maternidad y paternidad responsable están las formas de crianza. Ya hay algunos padres, por ejemplo, que creen que pegándole a su hijo, ya quemándole su brazo, fracturándole una pierna, creen de que están haciendo bien, de que están poniendo un límite a ese hijo y va a ser un hombre de bien pegándolo. Más bien así estamos creando patologías en estas personas antisociales y ellos van a ser los posibles asesinos y maltratadores de las mujeres. El antisocial, doctora, nace de una familia violenta, el antisocial. Necesariamente. 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 Y ese antisocial, con toda la información que te estoy dando, que tiene que tener hijo, que se tiene que casar, porque si no le van a decir maricón, entre otras cosas, si añades a este antisocial todos estos elementos que te estoy introduciendo, se va a casar y va a tener hijos, ¿no? Y la crianza no va a ser adecuada porque es una persona antisocial, porque ha sido una persona que se ha criado en violencia y va a crear en violencia. Y son ellos los que matan a sus mujeres, los que les sacan un ojo, los que los maltratan a sus hijos hasta dejarles fracturados o en estado vegetal. Son ellos. Son ellos. Entonces, doctora, un preámbulo acá. Claramente para las madres de todo el Perú y el mundo que escuchan claramente qué no deben hacer con sus hijos para evitar que mañana más tarde sigan matando mujeres. Ya. En la crianza de un hijo hay dos elementos fundamentales que se tiene que tomar en cuenta. El primero es el amor. Hay que darles amor, 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 pero no solamente amor, 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 amor y sin límites. O sea, hay dos elementos fundamentales, amor y límites. ¿Dónde surge el problema? El problema surge en ambos, ¿ya? Porque hay otras mujeres o padres de familia que les dan a sus hijos amor, 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 pero sin límites. Entonces vamos a crear ahí un monstruo, un narcisista, de que él va a creerse dueño del mundo y si en algún momento, si es hombre y su mujer le dice no quiero tener relaciones contigo, le va a decir ¿por qué no quieres tener relaciones? La va a violar, ¿ya? No le va a interesar absolutamente nada. ¿Ya? Ahora, ¿dónde surge el otro problema? Cuando das límites. Una cosa es, por ejemplo, fracturarle un brazo a un niño para enseñarle a que no tiene que robar, ya un ejemplo, y es otra cosa llamarle la atención o castigarle, quitarle un celular o hablar con el niño, aunque sea media hora, ya, y quitarle su celular, o sea, tener un castigo, pero no un castigo a ese nivel, ya es diferente. ¿Ya? Entonces, el límite que nosotros les tenemos que poner a los hijos es bien importante, pero hay que saber el cómo darles. Como te digo, no es lo mismo fracturarle un brazo, obvio, ya, a quitarle un celular y castigarle de esa manera. No es lo mismo jalarle su oreja a cortarle la oreja, no es lo mismo. Entonces, al cortarle la oreja, yo estoy produciendo una patología ya en este niño, además
si este proceso es recurrente en el tiempo, ¿ya? Porque no es lo mismo, por ejemplo, que te haya dado un sopapo tu papá ya una vez al año, ya, a que te esté pegando 3 veces a la semana durante todo un año. No es lo mismo. Entonces, este maltrato recurrente en el niño es lo que produce el futuro asesino y violador de nuestra sociedad, que no solamente va a ser con las mujeres, también va a ser con todos otros grupos vulnerables que tiene la sociedad, que en este caso son los animales, en este caso son los niños, en este caso va a ser su esposa o va a ser una persona tal vez adulta. de tercera edad. Así es. ¿Ya? Porque ahora Entonces, vemos muchos. va a quedar amor y a quedar límites, siempre los dos unidos, porque el niño cuando tú le das el límite llora. Entonces el niño ya sabe qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer y qué es bueno y qué es malo, ¿no? Pero como te digo, no es lo mismo fracturarle un brazo, ¿ya? Quemarle con aceite en su cuerpo para enseñarle alguna cosa, a que yo hable con él o le castigue de otras formas o quitándole su juguete favorito, etcétera, y cumpla lo que yo le estoy diciendo. ¿Ya? Si tú te sigues portando así, Pablo, un ejemplo, ¿no? Te voy a quitar tu Batman. No lo vas a ver durante una semana y no vas a dormir con él, porque lo que estás haciendo no está bien y no me estás haciendo caso. ¿Ya? Y el niño vuelve a hacer lo mismo, hay que cumplir, hay que quitarle el Batman. Entonces, él va a saber, ¿ya? Y le va a doler eso, ¿ya? Él ya va a saber qué es bueno, qué es malo, qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, ¿ya? Ahora, si le quiero quitar el Batman, pero al Batman le rompo su Su perrito, pie, ¿ya? su Tiene pie. una mascota que lo quiere una mascota que lo quiere, y en vez de pegarle a él, le pego a la mascota. Es también un daño psicológico tremendo, porque es una forma de chantaje también que muchas personas violentas practican en su relación de pareja, como también en la familia. Hay hombres, por ejemplo, de que a la enamorada le amenazan en matar a su mascota ya si no hace tal cosa. La enamorada hace lo que él dice para evitar ese daño al ser que ella quiere. ¿Ya? Y lo mismo pasa con el chantaje dentro de la familia. Este hombre que es así, ya no solamente va a ser así de enamorado, sino también va a ser así cuando él forme una familia. Eso tenemos que entender. ¿Ya? Entonces, esos son los elementos básicos, doctora, que los padres tienen que tomar en cuenta. No queremos hijos patológicos, no tenemos que llegar a ese maltrato patológico también, porque lo que estamos formando es un futuro asesino, no solamente de una niña o de una mujer, estamos formando un asesino que en algún momento, bueno, se va a descontrolar y puede hacer cualquier cosa dentro de nuestra sociedad. Así es. Claro, doctora, eso es en el caso cuando estamos formando, estamos al comienzo, pero yo ahora tengo el problema que yo ya lo formé así, yo ya lo formé, digamos, lo maltraté, digamos, eh, no le puse límites. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? El hijo tiene 18 años, 20 años, porque vemos en la sociedad, bueno, sobre todo en la sociedad peruana, que los jóvenes desacatan mucho la autoridad, son muy indisciplinados, no quieren respetar las normas, y por eso siempre sucede cada día más desgracias, por ejemplo, acá en el Perú, ¿no? Acaban de morir una serie de jóvenes y mañana más tarde en otro lugar. Entonces, ¿qué hacen los padres cuando ya tienen estos casos de hijos que son rebeldes, que no obedecen, que no están concientizados? ¿Qué hacen, doctora? Ya, Denles un consejo hay, a estos padres. hay un elemento importante que los padres tienen un error. ¿Ya? Ellos creen que como son niñitos, son pequeñitos, no entienden nada, no saben nada, y la educación empieza en el padre recién cuando su hijo tiene 12, 13 años. O sea, cuando prácticamente ya está. La educación del niño es desde que nace, inclusive hay investigaciones que indican de que es desde el sexto mes de embarazo de la madre. ¿Ya? Ya, pero voy a ponerme en la otra teoría psicológica que es desde que nace. La educación es desde que nace hasta los 8 años. Desde que nace hasta los 8 años, tú puedes inculcarle a tu hijo valores a la limpieza, a la disciplina, a la puntualidad, y eso no se le va a borrar nunca.
¿ya? Pero ¿qué pasa cuando el padre empieza a educar desde que ya es grande, desde que ya es formado, sus 12, 13 años? Es ahí el error. Es ahí cuando recién le quiere formar y decirle, no vas a hacer esto, pero el otro dice, ¿por qué no? Yo lo voy a seguir haciendo. Y ahí, bueno, pues entramos a problemas más graves, entramos a problemas sociales, entramos a problemas legales, entramos a conductas antisociales, como es el caso de estos chicos de Perú que han fallecido, creo que son 13, ¿no? Sí, Creo que son gracias. 13 que han fallecido, entramos a esa clase de comportamientos antisociales, consumo de bebidas alcohólicas, entre otras cosas, y a veces ya no tiene solución. Mira, hay una teoría de Robert Ressler, que estaba leyendo su libro, que él dice, se le puede encaminar a una mala crianza, o sea, un niño que ha tenido una mala educación, se lo puede salvar en la preadolescencia. Cuando tiene 11, 12 años, sí se lo puede salvar todavía, ¿ya? Porque todavía su cerebro y obviamente sus características cognitivas, psicológicas, todavía están en formación y se lo podría salvar. Pero cuando ya pasa la pubertad, cuando ya pasa esto de la preadolescencia y entra la adolescencia, ahí ya se ve realmente la consecuencia de esa educación, ¿no? Y es muy difícil salvarlos a no ser de que se los interne en centros educativos. Hay centros interesantes que en la China, en Japón, en Europa han instaurado en Estados Unidos a pandilleros de que entran a estos centros, pero es un poco ya más complicado, pero tampoco es imposible, pero es complicado, ¿ya? Por ejemplo, la primera terapia que hacen a estos muchachos es de mantenerlos ocupados en algo productivo. Ejemplo, les enseñan, porque ellos ya no estudian ni nada por el estilo, están dedicados a otras cosas, les enseñan manualidades, que la manualidad obviamente funciona como un control emocional en el ser humano. Si tú te pones a tejer, por ejemplo, te vas a dormir, ya si no estás acostumbrada. ¿Por qué? Porque las manualidades de alguna manera nos enseñan a un autocontrol de nuestras emociones y es una buena terapia. Entonces, a estos jóvenes ya en la primera fase de ese tratamiento de estos centros les enseñan a estar ocupados, a hacer una mesa, a sentirse útiles, no, a habilidades interpersonales, porque son personas que tienen un bajo nivel de empatía, o no saben comunicarse con el otro, no hay un control de la emoción primitiva que es la ira. ¿Ya? Entonces, todos esos factores de manera integral les apoyan a estos jóvenes. Pero te comento que de estos jóvenes, cuando salen de esos centros, por lo menos un 50% vuelve a recaer y un 50% sale adelante. O sea, es un riesgo, o sea, es un riesgo tal que por eso yo, cuando doy conferencias a chicas jóvenes que he dado, a jovencitas, todo eso, no es tener hijos por tener hijos. Yo eso les digo inclusive a las madres de familia, por favor, si su hija no quiere tener hijos, no le diga, ten hijita, ten que yo voy a morir cuando tú tengas tu hijo, por favor, no le diga eso. Porque no es tener hijos, porque ese criminal, ese asesino que nos viola, que nos corta la cara, que nos corta la cartera, que nos roba, que nos hace asustar en la noche, no ha venido de un hongo. Ese ser humano ha venido de una estructura familiar, ha venido de una madre y ha venido de un padre. ¿No? Y lastimosamente no le han sabido dar la orientación respectiva porque seguramente a la niña no le han enseñado planificación familiar, no le han enseñado métodos anticonceptivos. Entonces, yo creo que más, doctora, abordar estos casos que ya lastimosamente en un 50% lo tenemos perdido y en un 50% los podemos recuperar, tenemos que hacer una cultura Una preventiva. preventiva, preventiva. No nos queda otra, porque en una estructura de personalidad ya formada, un chico de 18 años, o sea, ¿cómo vas a manejarlo? Bueno, estos centros son bastante interesantes, que los he leído bastante, pero como le digo, de estos centros salen un 50, se reincorpora bien a la sociedad, y otros 50 no. Entonces, yo creo que lo más factible y lo más económico, inclusive para las políticas de Estado, es prevenir, es tener políticas de prevención para que esto no suceda en la sociedad y estemos desencadenando como en El Salvador, maras y grupos de pandilleros, bueno, pues
de una manera insostenible, que es, aparte de eso, un gasto económico para el gobierno. ¿Ya? Y es un gasto económico, obviamente, pues, porque son personas que no producen, que no son útiles para la sociedad, y más bien es un gasto, ¿no? Porque mantenerlos en las cárceles, se mantiene su comida, se mantiene si se pelean, uno de ellos resulta herido, yo que sé, que llamar al doctor, y todo eso es un gasto económico para el Estado. Es un gasto y una baja productividad social y una baja productividad inclusive en el PIB. Mira que hay un informe de la Organización Mundial de la Salud del 2014 donde ellos recapitulan todo lo que te estoy diciendo, ¿ya? Y dicen de que los gobiernos tienen que invertir en salud, ¿no? Porque una persona en estas condiciones antisociales y entre otras alteraciones de conducta emocionales y problemas psicológicos que tiene, es una persona improductiva y es una persona que a la larga resulta más gasto para el Estado y menos productividad en su trabajo, como menos productividad económica para el país. Imagínate. O sea, es un perjuicio, no es solamente un perjuicio en la familia, en la mujer, sino también es un perjuicio económico para la productividad que obviamente todos los países tenemos que tener. Así es, doctora. Doctora, son tantos temas, tantas aristas que tiene este tema realmente, que es tan importante y tan trascendental en la vida, sobre todo del latino, ¿no? Que estamos involucrados en estos hechos de violencia que cada día aumentan. Claro, en el mundo entero también aumentan, ¿no? La cultura de algunos países permite, pues, las relaciones sexuales con niñas menores, ¿no? Y estas situaciones cada día empeoran más. Dígame usted, doctora, ¿cómo hacemos con las madres que ya de por sí tienen una vida complicada porque se separaron, necesitan trabajar porque no tienen dinero para dar de comer a sus hijos, tienen que trabajar, tienen que cuidar a los hijos, muchas de ellas quieren seguir escalando dentro del trabajo y para ello necesitan estudiar, entonces también tienen que estudiar y llegan a la casa muy alteradas, no dan esa cuota de amor, de paciencia? ¿Cómo hacemos con estas mamás para que colaboren y para que colaboren en esta prevención de que el niño más tarde no se convierta en un hombre perverso, en un monstruo? Ya. Bueno, en el caso de estas mujeres es apoyarlas. Si tú, por ejemplo, conoces el caso, tu Rosa, de alguna persona, hay que apoyar. Es una responsabilidad social que todo ciudadano tiene que tener, el denunciar. Por ejemplo, si yo veo una familia que le está agrediendo a su esposa y yo me quedo callada por evitar problemas y no denuncio. Si no denuncias, es un caso que no existe. No existe ese caso, ¿no? Pero sin embargo existe, existe para mí, pero como no denuncio, entonces no existe para la sociedad ni dentro del análisis estadístico de violencia que obviamente algunas personas se ocupan, instituciones también tienen eso, ¿ya? Entonces hay que ayudarles, hay por ejemplo, y también uno, doctora, tiene también que tener la capacidad, ¿ya? De darse cuenta que estoy estresada o tengo problemas, de buscar también yo ayuda. Ya, ahora, si no tengo esa capacidad, pero yo veo que otra persona es así, entonces también orientarle y decir, ¿por qué no buscas ayuda? Puede buscar a psicólogos, y si no tiene dinero, hay libros de autoayuda que puede leer. Ahora con la tecnología, inclusive en el mismo Perú, hay audiolibros, si no te gusta leer, pero te gusta escuchar, entonces puedes tener audiolibros, hay videos que te pueden enseñar, hay tantos recursos que la tecnología nos ha abierto, que lastimosamente si no te ayudas o no puedes acceder a ellos es porque realmente pues hay algún problema ahí, o tal vez tú realmente no quieres, ¿no? Porque realmente hay. Y en el campo igual, yo he visto señoras, mira, que todo el mundo tiene su celular y no necesitas tener una gran computadora para acceder a toda esa información. Basta que tengas tu computadora y tengas acceso a Internet, tú ya accedes a todos esos elementos, ¿no? Entonces, es ayudarlas a estas mujeres, es de que también, y sobre todo, es de que el gobierno y las políticas municipales, gubernamentales, ONGs, universidades, sobre todo la universidad,
ya tenga esta clase de asesoramientos gratuitos a las mujeres, ¿no? Especialmente la universidad. Yo he salido de una universidad y todo lo que te estoy diciendo, bueno, pues es sobre la base de mi formación. Y las universidades en las sociedades juegan un punto muy importante. Tal vez nuestros gobernantes están pensando en otras cosas, ¿no? En robar, en corrupción y todo eso, pero las universidades no. Las universidades tienen un rol social, una responsabilidad social de satisfacer las necesidades del entorno. Y esto de la violencia no solamente pasa en Perú y Bolivia, pasa en muchos países del mundo, en especial, obviamente, Latinoamérica, África y los países de Medio Oriente, ¿no? Y entonces, la universidad juega un rol bastante importante de acceder a esta clase de informaciones y de apoyo a las mujeres. Ahora, por ejemplo, hay casos de universidades y carreras de psicología que he visto de que sí acceden, hacen sus centros de ayuda a la mujer, a la violencia, etcétera, pero no son sostenibles en el tiempo. No sé por qué. Cambian de director y cambian todo, son como los políticos, ¿no? O sea, un político entra y borra todo lo que el otro ha hecho, ¿no ve? Y empieza de cero, ¿no ve? Parece que eso tenemos algo en el cerebro también, los académicos, las personas en las universidades, la forma de administrar estas instituciones, de que igual entra uno nuevo, un director nuevo, borra del otro todo y empieza de cero, y es más, algunas cosas que son bastante interesantes las elimina, ¿no? Entonces, es importante de que la universidad juegue su verdadero rol, de que cumpla su verdadero rol social, ¿ya? Y que no se haga a loco y que no diga que no tiene dinero, porque aquí no se necesita dinero. Él ya tiene el recurso humano, tiene a los docentes y tiene a los estudiantes. Y los estudiantes de último año pueden colaborar a estas mujeres, pueden colaborar y además ayudar con educación sexual y reproductiva, pero de una manera también eficiente. Ya, lo que yo he visto, por ejemplo, ya en algunas instituciones, que inclusive he discutido con una psicóloga de una institución, es de que van a dar educación sexual y reproductiva a un colegio, dan una semana, un ejemplo, diferentes temas, autoestima, ya, van a dar la educación sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos, etcétera, y listo. Y eso sería todo, y con eso ya han prevenido. Y no es así. ¿Ya? Una manera de prevención es hacer una evaluación y una continuidad y un estudio de impacto que yo he tenido para ir que ha tenido mi capacitación, ¿ya? O mi taller, ¿ya? Tiene que haber una evaluación y tiene que haber un estudio de impacto, ¿ya? Y para eso tiene que haber un seguimiento en el adolescente, en los adolescentes o en los colegios que hemos ido, ¿ya? Hay que hacer un seguimiento responsable. Ahora sí hay algunas personas, algunos adolescentes que necesitan un apoyo personalizado porque se ha encontrado otro tipo de problemas. Bueno, pues para eso están estas capacitaciones y estos talleres. No es solamente llenar el POA, ¿ya? Y decir, ya hemos capacitado a 1.500 estudiantes y con eso ya has cumplido, ¿no? O sea, ya has llenado tu POA, ya tu jefe ya no te va a reñir, ya porque ya has ido a capacitar, supuestamente ya has cumplido, pero has cumplido de una manera mediocre, porque no es solamente ir, lanzar la información, irte, chao, y te desapareces, y sabrá Dios cuándo irás. No es así. Ya la educación sexual y reproductiva eficiente, por ejemplo, que manejan en países de primer mundo, son los 12 años. Son los 12 años que está el niño y el adolescente en el colegio, en la escuela y en el colegio, porque la educación se empieza desde el primer año. Higiene, tus dientes, cómo te tienes que lavar, todo eso es educación sexual y reproductiva, no solamente es la parte morbosa que muchas personas creen, sino es todo eso. Entonces van por ciclos educando a los niños, educando a los niños, educando a los niños, cosa que si ellos deciden tener relaciones sexuales, se cuidan y no tienen hijos. Tienen relaciones con sus compañeros, inclusive hay casos en Estados Unidos, que tengo yo una amiga que vive allá y me cuenta que inclusive hay adolescentes que se van a vivir a la casa de su enamorada teniendo 15 años, pero sin hijos, no hay consecuencias, y los padres permiten eso. Y ella dice, es una barbaridad. Sí, es una barbaridad tal vez para nuestra sociedad, pero la chica no se queda embarazada. Continúa su vida, continúa sus estudios y al final, cuando tiene 30 años, resultará ser una abogada exitosa, una profesional, sin consecuencias.
¿no? Entonces, claro que eso es otro tipo de cultura, ¿no? Y es otro tipo de tradiciones y otro tipo de educación que se da, pero simplemente lo digo en este momento como un ejemplo, no para que nosotros tomemos eso, porque nuestra sociedad todavía está muy arraigada a lo tradicional, o sea que eso jamás en ningún momento pues, lo permitiría una mamá, ¿no? Ya, entonces, es así, doctora, que la educación en Latinoamérica está fallando de esa manera. ¿Ya? Todo empieza de la educación. Y la educación no solamente es sinónimo de profesor, la educación es sinónimo de papá, de mamá, de sociedad, de profesor, de mi amigo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la sociedad se hace desde un medio social. El ser humano nace en un grupo social y su primer grupo social es la familia. Y esa familia ha adquirido valores de afuera, de la sociedad misma, adquirido y eso le da al niño. Y el niño al mismo tiempo se retroalimenta cuando va al parvulario, va al colegio, etcétera. Entonces ya confirma o escoge ciertos valores o ciertos principios que la misma sociedad le ha dado al niño desde que ha nacido, que obviamente es su papá y su mamá. Así es. Perfecto, doctora. Nosotros queremos que usted el día de hoy sea la madrina de una campaña que nosotros estamos lanzando como Rumbo Digital, el canal Rumbo Digital, a través de su programa Cabina Educativa. Es una campaña no a la violencia contra la mujer desde la niñez en el hogar. Nosotros creemos que una persona tan dedicada a la investigación sobre el maltrato, no solamente a los seres humanos, sino también a los animales, una persona tan dedicada como usted a lograr que la humanidad cambie en todos sus aspectos, es la mejor elegida para que nos pueda madrinar este lanzamiento de esta campaña a nivel internacional que estamos lanzando, doctora, en favor de los niños y las mujeres del Perú y del mundo, doctora. Perú, Bolivia y el mundo. Claro, para mí, bueno, pues, doctora, me honra sus palabras. Sí, realmente he estado muy dedicada en este tema. Yo he empezado a indagar esto de la violencia a través, yo soy amante de los animales, así que tengo una investigación muy importante sobre el maltrato animal como indicador de salud mental. Y es ahí donde me ha impactado muchos datos que he sacado, que los asesinos en serie, los violadores en serie, de niñas, hombres, de lo que fuera, ellos empiezan a practicar desde niños, desde adolescentes con los animales, imagínense. Es un indicador bastante importante que lastimosamente en Latinoamérica no lo tomamos en cuenta, pero en otros países sí hay muy poca legalidad al respecto, que simplemente utilizando este elemento podríamos reducir, como Alemania lo hizo, en un 25% estos casos de hombres, sobre todo hombres y mujeres, ¿no? con rasgos de personalidad antisocial. Bueno, entonces, pero yéndome a lo que usted me dice, para mí me honra realmente, doctora, que usted me considere mi nombre. Espero no fallarles. Ya más adelante me informará en qué consiste, cuáles son los procedimientos, tal vez dar charlas, conferencias específicas, tal vez ahora hemos hablado de muchos temas, tal vez mezclados, ¿no? Tal vez algunas charlas específicas sobre un punto específico, luego otra charla como punto específico, no sé, eso ya lo delimitaremos con usted y también con las otras madrinas, porque supongo también que hay otras profesionales que vamos a tratar sobre este tema. Y bueno, a mí me honra y obviamente acepto este reto que usted me está dando y le agradezco mucho por su confianza. Muchas gracias. A usted, doctora Jacqueline, y antes de despedirnos, unas palabras para las mujeres, para las madres que tienen a su cargo el criar a sus hijos solas, y también para las mujeres solteras, porque hay muchas mujeres solteras que son maltratadas, doctora. Acá en Perú y creo que en toda nuestra región son maltratadas porque no quieren tener hijos, y es una decisión que ellas han tomado. Es una decisión muy importante porque se valora. Unas palabras hacia ellas también, doctora.
Bueno, a las mamás de que obviamente se enfrentan solas, todo eso, gracias a Dios, esas mamás, la experiencia que yo tengo, que he podido hablar con muchas de ellas, acceden a la información y se informan y se dan cuenta de que obviamente sus hijas, el mundo ha cambiado, es distinto ya el mundo de una década atrás, ahora obviamente hemos avanzado de una manera bastante rápida y peor con la pandemia, peor ahora ya toda la educación y absolutamente todo va a ser virtual y la virtualidad ha llegado para no irse, ¿no? Entonces yo a esas mujeres yo les diría que busquen apoyo si se sienten ellas mal, no saben a quién acudir, siempre hay profesionales, ONGs, hay instancias que sí ayudan, que sí se preocupan, así como hay activistas para ciertos temas, hay muchos activistas referente a la prevención del maltrato a la mujer y apoyar también a estas mujeres. Entonces, yo les sugiero que busquen ayuda, busquen, no se queden con el problema, porque eso es peor, porque el problema es como una mala comida. Es como si yo hubiese comido un chancho pasado, ya un plato pasado o leche pasada vencida, y yo permanezco con mi leche vencida en mi estómago, entonces eso me va a producir pues dolores, me va a producir otras patologías en mi cuerpo. ¿Ya? Entonces no hay que quedarse con el problema porque eso aumenta el daño. ¿Ya? Hay que tratar de sacarlo de alguna manera y ese tratar de sacarlo de alguna manera es buscar ayuda. Nadie nos va a tocar la puerta porque estamos en un sistema político latinoamericano que lastimosamente no se preocupan por el ser humano. No tenemos seguridad alimentaria, no tenemos buena salud, no tenemos trabajo, no tenemos una buena educación. O sea, estamos en un sistema totalmente humano, deplorable y en incertidumbre. Así que para que nosotros nos sintamos bien, nosotros tenemos que buscar nuestra propia ayuda, porque esperar que nos ayuden, nadie nos va a ayudar. Entonces hay que buscar esa ayuda hay grupos pequeños de que sí ayudan. Entonces no quedarnos con el problema, sino más bien buscar ese tipo de ayudas o tal vez formar nosotras mismas un grupo de personas, de mujeres que estamos pasando por estos problemas, por ciertos problemas que nos unen. Entonces, a través de esos grupos, buscar también otros grupos y así formar una sociedad colaborativa, aunque sean pequeños, ¿ya? Y con referente a las mujeres, obviamente, que no deciden tener hijos, obviamente pues, hemos sufrido bastante maltrato. Yo, por ejemplo, he decidido en mi vida no tener hijos, ya sí casarme, pero no tener hijos. Y sufres obviamente discriminaciones, todo. Pero tenemos que entender las mujeres de que la maternidad y el matrimonio ya es una decisión, no es una receta de vida, no es naces, creces, te reproduces y mueres, no es receta, es una decisión, es tu cuerpo, es tu mente y tú decidirás qué cosa quieres de tu vida. Tal vez quieres viajar por el mundo como yo, tal vez quieres dedicarte solamente a tu profesión como yo y obviamente eso te apasiona y te llena, bueno, pues entonces prosigues. Todo está permitido en la vida, menos hacer daño a otros y hacerte daño. Si hay una decisión que hace daño a otros o te hace daño a ti, es por mal camino. Pero si es una decisión que no hace daño a nadie y no te hace daño a ti, entonces es buena. Entonces, eso tenemos que aprender a diferenciar de las buenas y las malas decisiones. Así que yo a estas mujeres, yo les diría que prosigan con su vida. Finalmente, tenemos solamente una sola vida, no nos podemos equivocar. Y ahí yo no creo en la reencarnación ni nada por el estilo. Así que tenemos que aprender a planificar nuestra vida, a decidir de una manera responsable, de una manera honesta, sin perjudicar a otros y obviamente proseguir con lo que hemos decidido y lo que queremos ser. Y eso es lo más importante, creo yo, para estas, para las mujeres y para los hombres también, ¿no? Porque hay hombres también que han decidido no tener hijos y no se quieren casar. ¿Ya? Y decirles a ellos que no son gays, que no tienen problemas psicológicos, traumas ni nada por el estilo, simplemente es una decisión y también como hombres y mujeres tenemos que aprender a decidir de una manera independiente a la sociedad, siempre y cuando esa decisión no perjudique a otros ni me perjudique a mí. Muchas gracias, doctora. Encantados realmente de
tener esta conversación con usted, los padres de familia, las madres, las jóvenes, y creo que hasta los niños que les puedan escuchar, creo que le han entendido y vamos a poder aportar con sus palabras para el bien de la sociedad, ¿no? Vivir por el bien de los demás es algo que debe ser una práctica de vida para todos. Usted con sus investigaciones está contribuyendo para que estas naciones del Perú y del mundo puedan crecer y puedan avanzar. Le agradecemos de todo corazón su presencia, doctora. Muchas gracias, amigos, y con nosotros será hasta el próximo jueves 6:30 en este su programa Cabina Educativa desde Rumbo Digital. Nos acompañó el día de hoy la doctora Jacqueline Barriga Nava desde Bolivia. Muchas gracias.